sensations make me feel the pleasures of an old man. These sensations bear the insults, leave them for another day. I've got the spirit, needs the feeling, take the shock away. Bueno, ¿cómo están? Segunda edición de esta semana de Sin Vueltas aquí por las pantallas de Unicanal. 23 grados la temperatura, una tarde más que agradable. Más agradable. ¿Cómo? 19 grados. 19, yo he visto 23 hace rato. Bueno, ya cambió. Qué linda está la ciudad, ¿eh? Más lindo que este panel de compañeros preciosos que tengo acá que me acompañan. ¿Te corrigió Pedro? Sí, me corrigió Pedro. Sí, Bien. sí. Me corrigió y no me interrumpió, a diferencia de usted, que es lo que hace siempre. ¿Cómo está, Felipe? Te ¿Bien? das cuenta siempre todo contra Felipe. ¿eh? ¿Todo bien? Mañana es el día de la primavera. Si usted tuviera que elegir una flor, o si vos tuvieras que elegir una flor, no sé por qué te hablo tercera persona, ¿qué flor serías? ¿Yo? Sí. Una rosa negra evidente. Hay rosa negra. No sé si hay para qué inventar para mí. Existe, hay. Sí, Existe, todo, pero teñida. sí, todo se crea hoy. Hay. Teñida. No, pero existen, ¿Naturales? existen las rosas naturales negras. Viste, hay que saber un poco de flores, Toto. ¿Sí? Usted opina. ¿Qué opina? No, ¿Qué no, yo flor pregunté, serías yo vos? no Hay sé. que respaldarse un poco. Yo no. Flor de compañero, Toto. Sí, ¿Qué que- flor sería? ¿Verdad? Yo no sé, un clavel. Un clavel. Sí, le gustaba a mi abuela, entonces el clavel. Está muy bien. Clavel. ¿Y vos, Carmen, cómo Orquídea. estás? Yo sería una orquídea, sí. ¿Sí? Poca flor, más ramita, No, tiene flores. La ¿Sí? orquídea tiene muchas flores. pero sí. florece muy poco. Claro. ¿Sí? Especial. Solo Especial así cuando como tiene son. que florecer. Sí, así como son. Pedro, ¿cómo está? Oh, Cosa que me están censurando. Quiero avisar que José París dijo que él quiere ser una rosa y está así. Yo que flor no, yo sería por ejemplo la flor en Burucuyá. Ah, pero la flor del Ah, nacional, mira, del sí, Paraguay. sí. Entonces, sí. Sí, bien. ¿Y vos, Carmen, te iba a decir, vos, Mariana? Estoy totalmente confundido. Mariana, mucho gusto. Mariana, ¿cómo estás? ¿Estás Bien, mucho gusto. ¿Todo bien? ¿Y vos Sí. qué flor serías? Una rosa, nut. What? ¿Qué color es ese? Te dice el Mariana. No, acá. conozco el color, pero hay una rosa nude de color nude. Sí, hay. Ahí. ¿Sí? Bueno, para que la Se gente... le dicen tonos nut a las que probablemente va a tener, las que tienen las novias, por ejemplo. La que tiene las novias, ¿sí? Qué raro es el inicio de este programa. La flor de programa tenemos hoy, al igual que vamos. Cierto, me llama la gente de la lavandería, me dice que tu traje de mariquita ya está para mañana para el Festival de la Primavera en Calle Palma. Felipe, ¿sí? Señor, no se da cuenta. Siempre para mí, ¿verdad? No, se da cuenta de eso. El de la Compilación, libélula de Carmen también ya está. Listo y preparado, ¿sí? El del señor Burucuyá también ya está. Ah, bueno, ahí. está bien. A vos te estamos buscando todavía, Mariana. Sí, te estamos buscando todavía. Bueno, hablando de flor de funcionarios también encontramos en la semana que pasó un caso. En naftas. Claro, ¿cómo que le llamaron planilleros? Fit. De alguna manera, ¿por qué? Porque en horario laboral se encontraron, o los encontraron en el gimnasio, y es lo que vamos a hablar un poco, pero que vamos a dar también un panorama general, Felipe, de la situación en sí, echarle un poco más de luz de qué ocurre después de este tipo de denuncias. ¿Cómo te tomó, Felipe, saber que hay gente que en el momento de estar trabajando en una institución pública estaba en un gimnasio? Para decirlo en pocas palabras, realmente hay que tener mucho coraje para hacer eso. O sea, hay mucha cara también. Porque, Sí. o sea, hay que animarse, digamos, no lo digo en positivo, sino que hay que tener mucha cara de piedra para hacer eso. Ahora, sobre todo pensando que básicamente tenés que cumplir un horario, a veces ni siquiera controlas si trabajas o no. Sí. Eso es cierto, ¿verdad? Vos podés entrar, salir, qué sé yo, si para ahí no te toca un director medio bravo, está a tu ancha, ¿verdad? Y esta gente mira que grabado todo con cámaras, salía al gimnasio, todo. Lo bueno dentro de todo, digamos, el despelote que hay, es que la institución tomó las cartas en el asunto. No fue así que se dejó estar ni se dejó pasar. Eso también es positivo, ¿verdad? O sea, creo que sí quiere decir que hay controles. A lo mejor se filtra todo, o no alcanza, pero bueno, hay controles. No sé si controles de la institución, pero yo creo que los mismos compañeros por ahí molestos por eso fueron los que... Es que O todo sea, tiene que ver con todo también. Son Compañeros. todos mecanismos de control. Exacto. control Los social, mecanismos de digamos. control no funcionaron. Pero es Funcionaron control los social. mismos por ahí, estos funcionarios indignados. Pero también hay que reconocer que existen ahora estos funcionarios indignados porque hay como una cultura Claro, de complicidad desde siempre Y que otra se arrastra cosa. desde hace años y recién ahora es como que se están despertando. Ah, esta gente está cobrando gracias a la plata de los impuestos de la gente Ahora, y hay que hacer algo. Y la otra cosa cantidad, también- y la cantidad de cómplices de la situación, que no a lo mejor son funcionarios de la misma institución, sino hablamos que ellos estaban en un gimnasio en donde más de uno interactúa con otra persona adentro y como que nadie decía nada.
Ustedes recordarán el caso de la justicia electoral de la esposa de este político liberal. Pero Ahora cada uno es responsable. se me cada fue el uno también, apellido. Toto. Sí, el Ella también abogado. estaba en 50 gimnasios por la mañana, estaba y nadie le decía nada. Bueno, pero a y ver, cobraban, ¿verdad? cada O sea, uno es responsable de sus acciones también. está bien, pero cuando hablamos de presión social, el personal trainer o la personal trainer no está eximida, tampoco eximido. De decir, A mí me "Pucha, parece ¿cómo medio sos chiquita eso". funcionaria No, pero o bueno, funcionario? no, 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 a mí me vas parece a ver medio la chiquita. Que no personal. sepan, no, tampoco vamos a ser tan inocentes, que no, No, sepan. me parece medio chiquita porque así es responsabilidad Claro. de De todos. todos. No, pero, responsabilidad a ver, personal. el control también, o sea, es Y otra, cómplice. otra cosa No. que a veces vos denunciabas en épocas anteriores y los directores miraban para arriba. Ahora recibieron la denuncia y hicieron algo. Está bien, pero no decimos acaso que el mecanismo de control social es lo que importa. Eso es un Yo- estado eso decís policíaco, vos. no podés hacer eso. No, pero yo creo que O sí. sea, está yo el escuché acá, control perdón, social. No yo es escuché estar acá el mecanismo de denunciando. control social. Sí, porque Es lo que yo escuché. Pues yo no dije eso. Yo mencioné control social porque decía, yo creo que eso sí es lo único que funciona y funciona más. No que uno sea policía, pero si sucedió lo que sucedió con las niñeras de oro, fue porque la ciudadanía no le dejó entrar a la peluquería, al restaurante, eso fue y eso, después, pero eso es cuando control se- social. Es- a o sea, eso sí. esa es la Esa es reacción la social reacción. que hace que Ah, la reacción gente... social, claro. Pero es un control, o sea, te estoy controlando lo que estás haciendo, no me gusta lo que haces, no te dejo entrar. Igual- Yo creo que ese mensaje sí les llega. Igual para mí el tema de hacer un poco de vista gorda cuando no sabe de la situación también es algo de complicidad. A lo mejor uno no tiene la responsabilidad completa, pero es algo de complicidad saber que o Mariana o Pedro o Carmen o Felipe están en algo relativamente irregular y yo digo, bueno, como no me No es mi afecta, problema. voy a cobrar la plata que me paga y no me importa dónde está sacando el dinero. Hay algo de complicidad también, Coincido. creo yo. No No sé, sé. yo creo que es tirarle la responsabilidad a la gente que no tiene nada No, que no, ver no, con no eso. es tirarle la A mí me parece medio responsabilidad. chiquita también, medio extremista. Bueno, es cuestión de Disculpame, ustedes. A mí me estimado. parece No, claro. que cuando son cuestiones que tienen que ver con el Estado y sobre todo con nuestro dinero, saber que están haciendo la vista gorda a una Claro. situación. Y además, antes de ir a los invitados, siempre tenemos personas que le conocen a fulano de tal que está en tal institución y le decía, mira, fulano estaba en mi gimnasio a tal hora, no estaría trabajando a esa hora. Entonces, a partir de allí se empieza a filtrar. O sea, Si fuera tampoco dinero es que privado. vos te pones a perseguirle a la gente que está ahí, que sabes que trabaja a esa hora y que está en el gimnasio, por ejemplo. Claro, si fuera dinero privado estamos hablando de una situación, sí, ahí Igual coincido es con lo robo, que dice. No, pero esa es la empresa privada, no tengo yo por qué denunciarla. Ahora, si estamos hablando de mi dinero y dinero público, Yo nomás, esa cultura del piragüereato así medio bueno, instalada, pero parece entonces, así. entonces hay un corrupto, nadie dice nada y nos vamos No, a tampoco al callar. extremo. Bueno, pero se Al supone, final- que están, ¿cuál es se el supone que punto? están los ¿Cuál es el organismos de punto, control Felipe? para No eso. entiendo tu ¿Cómo? punto. Se supone que están los organismos de control Claro. para eso. Bueno, entonces no vamos a reclamar nada, porque están los mecanismos de Claro. control y que se vean ellos. Sí. Bueno, esta Bueno, indignación. estamos midiendo, la vara está por... Sí. Está demasiado, estamos dividiendo la cosa cuando decimos, no Sí. queremos ser nadie responsable y después a la hora, tenemos que ser todos responsables. No. Me parece a mí. Vamos a interiorizarnos un poco más. Si no de la salía, situación. probablemente ellos iban a seguir estando en el gimnasio, porque fueron exhibidos públicamente y porque a lo mejor todavía tienen algo de vergüenza y porque hay Viendo, una sanción de viendo por un medio. poco se nomás van. decimos al Por un final, tiempo. no hicimos una denuncia, fuimos todos unos chismositos que contamos que esta pobre gente estaba en el gimnasio a esa hora. Me quedé con esa sensación al final. Bueno, está con nosotros la abogada Katia Espiridonov. Ese es el apellido correcto, Katia. Sí. ¿Cómo está? Gracias por estar. De Recursos Humanos del Ministerio de Obras Públicas. Así es. ¿Cuál es la situación actual o cómo se dio este tema de que hoy están 3 funcionarios en sumario? Sí, concretamente se dio a raíz de una denuncia recibida en la dirección esa semana. Entonces, cuando nosotros recibimos la denuncia concreta de que existían funcionarios, o sea, con nombre y apellido nos dieron, por supuesto, Perdón, Katia, ¿de dónde vino la denuncia? de parte de otros funcionarios. Ahí está. Ok. ¿Verdad? Una denuncia Entonces, interna, digamos. Una denuncia interna, fue una denuncia interna. Lo que hicimos es revisar las cámaras para primero corroborar si efectivamente podíamos constatar de que entraban, marcaban y volvían a salir. Una vez que constatamos eso, tomamos conocimiento de cuál era el local y bueno, y enviamos un equipo de la Dirección de Recursos Humanos a este local a hacer la verificación correspondiente de si efectivamente esas personas estaban ahí. Hoy, en este momento, los 3 están sumariados. Sí, la resolución que ordena el sumario administrativo salió hoy. Así es. ¿Cuál sería la sanción máxima en caso de confirmarse? ¿No? Públicamente a lo mejor ya se hizo una sanción social al respecto, pero hay una cuestión legal que se tiene que cumplir. Cuando termina el sumario, ¿cuál sería la sanción máxima? Bueno, la sanción máxima que prevé la 1626 es la destitución, ¿verdad? Ahora yo no podría adelantarme y decirles Claro, sí. de que esa va a ser la sanción, no puedo prejuzgar. ¿Y Eso la ya- mínima? ¿Una sanción Y la administrativa de mínima, suspensión? una administrativa de multa o de suspensión sin goce de sueldo, eso sería lo Estos 3 mínimo. funcionarios son, como se conoce habitualmente, auxiliares técnicos o tenían un cargo de confianza dentro de la institución. Ellos tenían cargos. Una persona era coordinadora de una unidad ejecutora de proyectos del Banco Mundial
la otra persona era tenía una jefatura de división en la dirección de vialidad y la otra persona tenía también una jefatura de división en una unidad ejecutora de proyectos también denominada FOSEM. O sea, estamos hablando de 3 encargados de área Sí, que tenían cuántos funcionarios aproximadamente a su disposición o a su cargo. exactamente cuántos funcionarios ellos tenían a su cargo no sabría decirte, ¿verdad? Pero probablemente sí tenían un grupo reducido porque, te soy sincera, no son áreas de un alcance de mucha gente, Claro. pero probablemente tenían algunas. Sí, Pedro. No, son funcionarios de larga data ya. Sí, tienen entre 16, 15 y 11 años de antigüedad, son funcionarios permanentes, así es. O sea, Con razón están todos funcionarios de marcados, carrera. ¿verdad? ¿Cómo, Mariana, perdón? Con razón están todos marcados. Claro, 15, 16 años en el gimnasio, sí, es mucho tiempo, sí es que se... Sí, hace 15 años en el Sí, gimnasio, la chica claro. estaba muy bien conservada. Sí. Sí, bueno, sí es que estaba... Años de trabajo. O sea, ahora 15, 16, casi 17 años de nombrados todos, por supuesto, porque con esa antigüedad no Sí, van a todos estar permanentes, con esa antigüedad permanente. permanentes. ¿Desde hace cuánto tiempo se sabe que son funcionarios permanentes de la institución? Y esa es su antigüedad como funcionarios Permanentes. permanentes. O sea, puede, sí. puede ser que tengan más tiempo incluso dentro de la institución. Claro, o sea, puede ser que a lo mejor hayan estado contratados X tiempo y después pasaron a ser permanentes, pero como permanentes tienen 16, 15 y 11 años. ¿De qué administración estaríamos hablando? 16 años atrás, en la época de Lucho, un poco más, ¿no? Sí, un poco entre González Maki y un poquito más. Moss y Lucho, por ahí sí. Cuando cargamos las instituciones como locos. ¿Eh? Según Ojo, me vos estoy dando sabés que, cuenta. disculpame, Sí, Toto, que no es el grueso no entró en esa época, digamos, entraron unos años después. Pero a partir de este dato importante, ¿no? ¿Qué conclusiones sacan ustedes ahí en recursos humanos del MOPC? Porque esta es la punta del iceberg y se sabe que es una práctica, lamentablemente, muy extendida, ¿no? Nosotros venimos realizando algunas acciones tendientes justamente a mejorar el control, que es lo que mencionaba un poco cuando iniciaba el programa. Existe un concepto errado instalado de que la dirección de recursos humanos o las áreas de recursos humanos de las organizaciones son las responsables de la totalidad de los componentes, de los colaboradores o de los funcionarios. Y realmente no es tan así porque existe una estructura, existe un organigrama, existen directores, coordinadores, jefes de departamento y estas personas tienen también a su cargo personas. Entonces es un poco compartida la responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo como director o jefe de departamento, si tengo 15 personas a mi cargo, yo tengo que saber esas 15, si vinieron hoy, si no vinieron, dónde están, cuál es su nivel de ausencia. O sea, para graficar, somos todos responsables, pero ninguno es responsable, en definitiva, ¿no? Y yo creo que es que forma Por ahí parte el de la sistema, cultura ¿no? organizacional de Claro. la función pública que de a poco tenemos que ir cambiando, Claro. ¿verdad? Estamos en eso. Nosotros desde el Ministerio, como les dije, estamos adoptando algunas medidas de control. Cambiamos la tecnología del reloj biométrico de las huellas dactilares por lectores faciales. Eso estamos implementando hace 2 meses. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué faciales por los de las huellas dactilares? Porque sí, tomamos conocimiento de que los marcadores con huellas dactilares también son vulnerables. ¿Y cómo son vulnerables? Desde el momento de que yo en este dedo le puedo tener a Mario, acá a Juan, acá a Pedro, acá a María y acá a Karina. Sin contar que las 3 veces que uno pasa el dedo y no es reconocido por la máquina, marca automáticamente como un ingreso. O sea, No. eso se da en muchos municipios porque En hay un algunos error lugares, en el corte que se puede dar. Lo digo yo que fui funcionario público en algún momento y los compañeros, ahora venía fulano y 3 Sí. veces adentro, ¿verdad? Claro, te deja registrado como un intento. Como un intento, entonces el que intentó 3 veces da como un hecho que fue a trabajar. Ahora, ¿qué mecanismos de control se saltaron o fueron débiles en este caso de parte de recursos humanos? Y Haciendo una culpa, digo, ¿verdad? Sí, totalmente. Y propiamente desde el ámbito un poco de recursos humanos, nosotros necesitamos fortalecer justamente el control en lo que hace a esa salida de vuelta de la persona. O sea, ingresa y vuelve a salir. Se da la particularidad de que en el ministerio existen varias oficinas que están en edificios aledaños a la casa central. Entonces, existen varios edificios donde tenemos otras unidades ejecutoras de proyectos, otras direcciones, y no podemos destinar a lo mejor un reloj biométrico para 20 personas o para 15 personas. Entonces, esas personas vienen, marcan la central y vuelven a salir para concurrir a sus oficinas. Y ahí se da un poco la situación de que se camuflaya un poco el que realmente se va a su oficina, pero el que
se va a otro lado. De otro lado. Entonces ahí sí creo que tenemos nosotros que reforzar un poco ese tipo de controles, ¿verdad? Y, Del que vuelve a salir. Tienen conocimiento, seguramente no van a decir por cuestiones internas del MOPC, pero están detrás de otros funcionarios de alguna forma que o tienen sospechas de que otras personas están haciendo lo mismo. Y sí, existen algunos casos. Pero lo que pasa, ¿qué pasa, Carmen? Como decía la doctora, el problema es el sistema de control. Sí, porque Ese es el justamente problema. estos 3 funcionarios que hoy están sumariados, que son encargados de división o de área. área o directores, son ellos los que tendrían que notificar recursos Exacto. humanos y algunos Sí. de los que están debajo de la escala jerárquica no estaban. ¿Cómo saberlo estando en banco plano o haciendo vices? Estamos hablando de una cuestión medio complicada, aunque parezca, bueno, es irónico, pero aunque parezca algo cómico No. dentro de la situación, una desfachatez tremenda de los 3 encargados de área que serían los que están velando por el funcionamiento, los otros que tienen que avisarle a Katy, a recursos humanos, miren, fulano no viene, mengano no viene, o sea, asistencia probablemente del 100% de todos los funcionarios que también a lo mejor lo estaban encubriendo, porque ojo, es el jefe, Claro. ellos tendrían que saber relativamente dónde Pero está. algún pecado habrán cometido para que los denuncien también. Y no sé, algo algo. nos habrán invitado, como quien diría, si es que se va a pensar mal. Está No, sí. con Invitado nosotros a la Ezequiel. merienda. ¿Cómo? Perdón. Quizás no invitaron a la merienda. Puede ser. Sí, Pero- yo invité la merienda hace varias semanas y ninguna queja. A partir del lunes estamos todos mal. Carmen es la única que me apoya. Exacto. en esto. Gracias, Toto. Está Ezequiel Santagada, es el apellido. ¿Lo pronuncié correctamente? Perfecto. Muy bien. Impulsor también de la Ley de Información Pública. A partir de esto, de este tipo de denuncias, ¿cómo se puede trabajar a profundidad la situación para poder saber que estos no son casos aislados y que podemos ir un poquito más allá? Bueno, en principio toda esta es información pública. El propio decreto reglamentario de la ley establece que progresivamente todas las fuentes públicas, como lo denomina la ley, que en realidad son las instituciones públicas, deben poner toda la información que obra en su poder, salvo la que se encuentre como reservada. En principio, el ingreso y el egreso de un funcionario no está afectando su intimidad. Bien podría estar bajo una aplicación el ingreso de todos los funcionarios online para que cualquiera pudiera controlar desde un teléfono celular. De hecho, algo parecido se dio con una tecnología mucho más básica cuando el diario ABC Color creó el buscador del pueblo. Lo único que hizo ABC fue juntar toda la información que se empezó a generar en cuanto a salario de funcionarios como consecuencia del caso que ganó Dani en la Corte Suprema, y en cuestión de 2 semanas teníamos niñeras de oro, teníamos caseros de oro, teníamos a Perlita y teníamos a un montón de gente que, bueno, por una cuestión sencilla, fue poner esa información en formato de datos abiertos en un buscador que garantizaba anonimato, y bueno, claramente había gente que estaba descontenta, ¿no? Porque estas denuncias no fueron generadas por tecnología, fueron generadas porque había alguien que conocía que el hijo de tal o el pariente de tal estaba en ese lugar. Lo mismo es con esto. Hay que tener en cuenta que la ley de acceso a la información, sobre todo, es clave en un entorno tecnológico del siglo XXI. Hoy justamente lo que estaba mencionando la doctora es controles biométricos y demás. Hoy tenemos la tecnología para poder hacer ese tipo de controles. Y la ley de acceso a la información es el epítome de ley para controlar la gestión del Estado, en todo sentido, ¿no? Ezequiel, decía Mariana hace un rato, reacción ciudadana o control ciudadano de alguna forma. Hasta aquí esto va a encontrar un punto, porque la institución en sí va a tratar de proteger, no digo la institución como tal, sino algunos funcionarios que se puedan ver involucrados, intentarán de alguna forma proteger a estos 3 para poder evitar que caiga toda una estructura detrás. Pero con este instrumento legal, ¿hasta dónde podemos ir los ciudadanos para exigir cosas? Además del control, o sea, ¿cómo podemos saber en qué proceso está? Bueno, justamente acá hay una obligación. El Estado va a tener que facilitarnos el acceso a la información. Y acá es donde se va a ver la voluntad política y saber si esta ley no es simplemente un mero discurso para poder quedar bien en el exterior, porque el gobierno ha recibido todo tipo de felicitaciones, pero a un año de implementación, se estaba cumpliendo en estos días el año de implementación, de un universo de más de 400 instituciones públicas, solo 80 están en el portal unificado de acceso a la información. El portal unificado nos permite hacer una solicitud de acceso a la información a través de un teléfono celular. Esto implica que la mayoría de la estructura del Estado paraguayo nos está impidiendo de facto, no de iure, porque jurídicamente tenemos el derecho a hacerlo, pero yo le pregunto a la audiencia, ¿alguien va a ir en horario laboral, o sea, va a pedir
ausentarse de su trabajo para ir a presentar una nota en un ministerio, en una municipalidad, no lo va a hacer nadie. Distinto es si mientras estoy yendo a mi trabajo o estoy, en un momento de ocio, hago esa solicitud a través de un teléfono celular. Para poner datos duros, solo 5 gobernaciones de 17 que tiene el país están adheridas al portal. Solo 5 gobiernos municipales de 248, salvo que se crea alguno más, 5 de 248. Y estamos hablando de Asunción, San Lorenzo, Fernando, Luque y Capiatá. No tenemos Encarnación, no tenemos a Ciudad del Este. Recordemos que uno de los argumentos para pedir la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este era justamente el no cumplimiento de la ley de acceso a la información. Y después tenemos algunas prácticas que son realmente dantescas, como poner, por ejemplo, la información en un formato que no sea procesable. La propia norma reglamentaria establece que esta información tiene que estar en formatos amigables para que cualquiera de nosotros podamos bajar el paquete de datos y empezar a procesar esa información y generar valor agregado a esa información. O sea, los cruzamientos para saber quiénes son parientes y demás, lo puede hacer cualquiera, pero si tiene el dato en bruto. ¿No? Ese tipo de datos hoy no están. La vez pasada me comentaba Juan Quilescano del diario ABC que él había pedido a la Cámara de Diputados información que debería ser fácil de conseguir. Esto es, el organigrama y el listado de funcionarios no separados, sino yo quiero saber qué funcionario está en cada lugar, porque yo veo el listado de funcionarios de cualquier institución pública, me va a decir director, administrativo, técnico, supervisor o lo que fuera. ¿Cómo sé yo quién está trabajando en cada lugar? ¿Quién está en cada función? Claro, porque ahí voy a saber quién es el jefe, quién es el amante, quién es el amigo, quién es el pariente. Si no, es muy difícil. O sea, el mismo poder que aprobó la ley, Digamos técnicamente no que está cumpliendo. son picardías que en este momento se están teniendo porque, convengamos que esta ley viene a cambiar una cultura. O sea, venimos de una cultura absolutamente, digamos, autoritaria, donde el Estado, o sea, quienes estaban manejando el Estado se creían dueños del país. O sea, tenemos que tener en cuenta, como dice Benjamín Fernández, que el primer mandatario no es el primero que manda, es el primero que sirve. Entonces, cambiar esta lógica en el entendimiento del juego democrático va a llevar mucho tiempo. Ahora bien, tenemos la norma jurídica y tenemos la tecnología. ¿Por qué han explotado las leyes de acceso a la información en el mundo? En Sudamérica solamente quedan 2 países que no tienen, Bolivia y Venezuela. ¿Cuba tiene? No, en Sudamérica dije. No, después en América Latina. Venezuela y Bolivia. Porque lo otro que no tiene es Cuba y Nicaragua. Nicaragua tiene. Cuba no tiene y Costa Rica, una cosa rara, porque ellos dicen que en realidad cumplen dando información, aunque ha habido fallos recientes que lo impiden, con lo cual seguramente Costa Rica va a ser el próximo país. Ahora, pero el resto tenemos en todos. 48 municipios. Uno de ellos es el municipio de San Lorenzo. Está con nosotros Daniel Vargas Telles, el hombre que inició un poco toda esta movida pidiendo información acerca de su municipio. Y la pregunta es, Daniel, un año después, ¿viste algún avance? ¿Pudiste tener un mayor control? ¿Tenés mayor información de la que tenías en ese momento? Sí, así como dice Ezequiel, evidentemente que hay abundante información, pero está el caso de que entras para conocer funcionarios en el portal de la Municipalidad de San Lorenzo, te encontrás con el igual problema que dijo Ezequiel en cuanto al Congreso. Tenés en bruto, vos querés saber quiénes están en el Departamento de Acción Social, pero no podés porque ahí te ponen en bruto, dice jornalero fulano de tal, contador fulano de tal, pero no te especifica dónde está ejerciendo su función. ¿Sí? O sea, se sigue con esa, digamos, con esa maña de querer esconder todavía esos datos. Ahora, entonces eso hace que la ley hoy por hoy sirva de algún punto para saber cuántos son, pero no quién está trabajando y quién no. Y eso los propios ciudadanos son los que van a ir, creo yo, corrigiendo, reiterando pedidos, creo Ezequiel, reiterando pedidos hasta lograr que la institución pueda responder lo que realmente el ciudadano está pidiendo. Me pasó a mí estos días con un pedido que hice a la municipalidad de un mercadito que tenemos. Sencillamente pedí la última factura pagada por la municipalidad en ese sector. Me respondieron que la administración está en tratamiento con los usuarios para darle medidores individuales, pero no me enviaron la copia o la fotocopia o la foto
de la última factura de la ANDE, que es lo que yo pedí originalmente. Yo no pedí saber si tienen miles medidores, yo pedí saber cuánto paga la municipalidad por la energía eléctrica en ese mercado. No me respondieron. Realizamos ya un pantallazo de la situación, lo vamos a profundizar a la vuelta de esta pausa porque tenemos más 100 vueltas en campo. Muy bien, y en el segundo bloque la pregunta es, ¿qué ocurre después de una denuncia? ¿Qué ocurre después de la vigencia de esta ley, que ya es de un año prácticamente estamos hablando? ¿Qué se dio, qué no se dio, qué se va a dar y qué va a ocurrir a partir de ahora? En el caso específico, Katia, de estos 3 funcionarios, ¿cuánto tiempo más la ciudadanía o la prensa o los interesados tienen que estar expectantes a que esto se resuelva? ¿Cuánto tiempo puede durar el proceso? El plazo procesal de la sustanciación de un sumario administrativo es de 60 días completos dentro de lo que implica el inicio, el periodo de prueba, A partir etcétera. de hoy que salió la resolución. A partir de que se inicia, porque nosotros, o sea, el ministerio lo que hace es resuelve iniciar el sumario, pero el procedimiento en sí es que nosotros remitimos a la función pública. Acuérdense que nosotros actuamos como fiscales acusadores, se hace un sorteo y se designa quién va a ser el juez dentro de esa investigación sumarial, que normalmente es un funcionario de otra institución. Entonces, ¿No pasa al fuero penal o civil? ¿O es interno todavía? no, es Función interno, pública es un sumario administrativo. administrativo, sí, es interno. Entonces, cuando sea designado este juez sumariante, él va a dar propiamente inicio al sumario en sí. Nosotros lo que hoy hicimos como institución es ordenar la instrucción del sumario propiamente y designar las personas quienes por parte del ministerio actuarían justamente como fiscales acusadores, ¿verdad? Katia, una consulta. Esas 3 personas tenían uno o varios jefes, dependiendo si están en el mismo departamento, no sé eso, ¿verdad? ¿Esos jefes no les tocan la investigación, la sanción, algo? Existen algunos jefes quienes ya remitieron... Cuando digo jefes, digo barra directores, los que estén arriba. Claro, digamos. los que que están estaban, encima o sea, de- los que digamos que en la cadena de mando estaban un poco, eran responsables de Sí. controlarlos a ellos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Existen ya algunos casos en los que sí ya remitieron algún informe o justificando un poco o deslindando un poco responsabilidades con respecto a esa situación. Pero sí, dentro de la investigación sumarial probablemente también se los va a convocar para que Por lo menos presten, para declarar, ¿verdad? claro, para que presten alguna declaración. Katia, Eso es categórico. Una consulta, yo sé que lo dijiste, pero me gustaría, porque recibimos también una consulta, si podemos repetir cuáles son las sanciones a las que se exponen, si bien son hipotéticas porque se va a evaluar, pero por lo menos cuáles son las sanciones posibles para este caso, porque ya está comprobado, marcaban y se iban, no sé cómo está tipificado y cuáles son las tipificados, cómo está caratulado, cómo está nombrada esta conducta irresponsable, digamos, de los funcionarios. Y como les dije, de lo que nosotros podemos hablar es de que en la 1626 se establece cuáles son las faltas leves, cuáles son las faltas graves y a su vez cuáles son las sanciones para estas faltas. Pero si Pero si dentro Recursos del Humanos del sumario- MPC actúa como fiscal y califica, dice, esto para nosotros es grave, señores, puede también qué se decir, expone? esta es la sanción que corresponde o no. No porque estaríamos prejuzgando, ¿verdad? Tenemos que tener siempre Pero el en fiscal cuenta que... puede pedir... Claro, pero quienes actúan como fiscales acusadores realmente son los funcionarios de la dirección jurídica, que es la dirección encargada de sustanciar un poco lo que tiene que ver con el sumario. La sanción más importante, digamos, que establece la 1626 es la destitución, y hasta inclusive existen algunos casos en los que eso va acompañado de una prohibición de ocupar cargos públicos o ser funcionario público por X periodo de tiempo también. Pero, discúlpame, Katia, pero al ser funcionarios públicos, al cobrar por un trabajo que aparentemente no estaban haciendo, en otro ámbito es como una estafa, es una figura penal. El tema, claro, tiene esta protección de este sumario interno. Así también está la justicia militar, así también está la iglesia con el derecho canónico.
y acá veo que obviamente el Estado paraguayo también tiene eso. Es como que hay cuestiones que tendrían que sacarse de esa órbita y ir al mundo profano, digamos, ¿no? Porque Claro, o si sea, no, estamos como cubriendo una situación. Claro, es como que sea un poco más ágil el mecanismo para tomar acciones en este tipo de casos, Exactamente, porque sí. sí veíamos en las repercusiones que la gente hablaba un poco de descreimiento en el sentido de decir, bueno, esto se dio el jueves y hoy es miércoles y no pasa nada y todo No, sigue tiene igual esos y procesos, ellos siguen me imagino. trabajando. Pero eso es lo que también queríamos explicar un poco. Ellos tienen que seguir trabajando, o sea, ellos tienen que seguir trabajando, nosotros no podemos cortarle el salario porque tiene que sustanciarse un sumario, existe la presunción de inocencia, o sea, hay varios factores a tener en cuenta. En lo que tiene que ver con el aspecto penal, probablemente la dirección jurídica sí va a evaluar al momento de analizar también si se hayan reunido o no los requisitos para enviar esto al ámbito penal. ¿Sabes por qué te digo, Katy? Discúlpame, está la esposa del abogado Manuel Radice. Sí, que No es el era, caso del... no era permanente, sino que era contratada, percibía un sueldo del Estado. Es la misma situación. Pero al no ser una funcionaria permanente, sino que contratada, la figura fue penal y ¡tac! Fue a la justicia. Acá no. Acá es la misma situación, están cobrando por no trabajar, pero tiene ese beneficio que le da la ley, ¿no? Y yendo un poquito más allá, Pedro, Sí. también no tenemos que sacarle el ojo a que podrían tener también contactos políticos que podrían operar tienen, de de hecho. alguna forma para evitar Claro. que ellos tengan ese tipo de sanciones que estaba Bueno, mencionando. de hecho yo les anteriormente confirmo la que lo tienen. Así Lo como tienen, ¿no? tienen compañeros que dentro de todo los acusaron o por lo menos hicieron el toque de alerta, tienen otros compañeros que los defienden claramente y ¿Sabes? eso se da dentro de la institución y se los digo con ¿Sabes toda por qué autoridad. decimos esto? No es porque queremos ir contra la ley de la función pública. Claro. Al contrario, simplemente que la gente sepa. Porque la gente por ahí no, che, ¿y por qué esto? Y es porque la ley 1616 le da esa ventaja a esta gente. Ahora, Discúlpeme. Ezequiel, perdón, 26. hay una posibilidad de que después del sumario que haga el MOPC y que saque la sentencia, lo que va a ocurrir con estos funcionarios, para ir al foro penal, la gente pueda tener algún recurso legal y demandarlos de alguna forma haciendo uso de esta ley de información pública, o No. es solamente para tener los datos de información. No, esto de la ley de acceso a la información simplemente Saber. se ciñe a saber esto, a que todos podamos saber lo que ocurre y bueno, quien deberá instar eventualmente una acción penal, si es como dice la doctora, se reúnen los requisitos en el caso, es el MOPC. Claro, porque ahí sí sería una sanción que podría ser histórica. A mí me preocupa que Claro. 60 días dijo el sumario, ¿verdad? 60 días se tiene Aproximadamente, que- supongamos que vaya hasta el final, ahora estamos en septiembre, octubre, noviembre, no van a llegar marcados al verano, sí. Porque ahora estarán trabajando, ¿eh? Ahora bien que estarán en sus puestos laborales mientras va a durar Sí. el sumario administrativo. Ah, Sí. Ezequiel, le tengo una consulta. ¿Existen de igual forma, por más de que están estas 80 instituciones ya dentro de este portal, existen de igual forma trampitas y que evitan que uno continúe de alguna forma con ese pedido de información a estas instituciones? A ver, de esas 80 instituciones, al día de hoy son aproximadamente 2.400 solicitudes de información que hubo, un promedio de 6 por día. Acá deberíamos interpelarnos todos como ciudadanos. ¿Por Sí. qué no lo hacemos a estas 80 instituciones si es que lo podemos hacer a través de un teléfono celular? O sea, también tenemos que empoderarnos de esta ley. Supuestamente el 80% de esas 2.400 solicitudes han sido respondidas. Lo que no sabemos es cuál es la calidad de la respuesta. De hecho, estamos insistiendo para que Senatix y el MJ puedan incluir un botón de tipo encuesta para saber si uno está satisfecho, ¿no? con esa respuesta, ¿no? E inclusive a mí lo que me está preocupando no es tanto eso, que sí es preocupante, sino algunas excepciones que se están invocando de manera alegre. La ley es bien clara, dice toda la información es pública salvo que esté expresamente reservada por la ley, por alguna ley en especial. Acá estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con intimidad personal o seguridad nacional, o que afecta a menores, o que afecte derechos de propiedad intelectual. Voy a poner algunos ejemplos. Hubo periodistas que solicitaron declaraciones juradas de funcionarios públicos. Bueno, la Contraloría dijo que eso es información que afecta el ámbito de intimidad de las personas. Bueno, nosotros cruzamos el Pilcomayo y a través de un teléfono celular, en realidad ni cruzando. Hoy podemos acceder a la declaración jurada del presidente Macri a través de un teléfono celular.
Lo mismo ocurre en Brasil. Hoy los candidatos a la presidencia de Estados Unidos tienen expuesto todo su Exacto, patrimonio y es sí. objeto del debate público. Yo no digo tal vez que todos los funcionarios públicos deban tener sus declaraciones juradas, pero el presidente, el vicepresidente, los ministros, los diputados, los senadores, gobernadores, concejales, ordenadores de gastos. Bueno, yo ¿Qué quiero pasa, saber Ezequiel? eso. ¿Qué le pasa que Ezequiel? Si no pudimos tener, no podemos tener una ley que marque la trazabilidad de los aportes a los partidos políticos, yo creo que por ahí se podía comenzar, ¿no? Bueno, pasa por eso también, pero Obvio. digamos, son pequeñas conquistas ciudadanas. Esta ley de acceso a la Totalmente. información nos costó 10 años de lucha. Sí, sí, no, Y si no hubiera sido por Daniel, que fue porfiado en llevar este caso hasta la Corte Suprema, digamos, no íbamos a tener esa sentencia que fue maravillosa en ese aspecto. Nos faltan un montón de otras cuestiones. Sobre ese punto, perdón, Ezequiel. Ahora parece que como que está buena la corriente, que todo el mundo hable de acceso a la información pública. Pero cuando Daniel empezó esto, o sea, sí decían, ¿qué es lo que quiere este señor? ¿Por qué? ¿Quién se cree? Claro, no sé quién se cree. Algunos decíamos, nos poníamos a investigar y decíamos, está bueno lo que está planteando, pero eran súper pocos, o sea, éramos poquísimos. ¿Qué te llevó en ese momento, Daniel, a decir, mira, yo quiero esto y es información pública y me parece que tienen que darme? Sí, rápidamente explico, hacía un programa en una radio comunitaria, me llamó un oyente, me dijo, qué bueno que estés en esto porque estaba en una radio comunitaria parroquial, era el único diablo, o sea, no, era el único que no rezaba, el único que daba información ciudadana, entonces me preguntaron, ¿por qué muchos funcionarios, por qué muchas basuras, por qué muchos baches? Entonces, ahí es que he visto en internet la propuesta del GIAI, ¿sí?, del Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública, entonces bajé esa nota y la modifiqué a mi manera para pedir información. Bueno, pedí un mes después, no me respondieron y bueno, imaginé que la nota fue a un cajón, a un costado, el pedido de un ciudadano. Entonces me comuniqué con Ezequiel, ahí iniciamos todo este proceso. En todo ese proceso de 7 años, sí sentí realmente de propios ciudadanos, realmente el que estás diciendo justamente, ¿para qué vos querés saber esto? ¿Qué es lo que vas a ganar con esto? Déjate de joder, más o menos me decían los que creían No crees que problema. eran mis mejores No crees amigos. ¿Cuándo Dejate de quisiste joder. tirar la toalla? ¿Quisiste No, tirar la toalla al medio? o No, definitivamente no, al contrario, siempre les dije a Ezequiel, al doctor Benjamín, Fernanda, a todos los que estuvieron, que si es posible, lleguemos hasta La Haya porque esto no va a terminar así, le decían a mis amigos. Allá en una ciudad te tratan todos como amigos, incluido el intendente, los Sí. concejales, todos me conocían, ¿verdad? Pero no, la primera respuesta que recibí es, a vos no te vamos a dar nunca lo que pediste. Bueno, y eso fue el motivo de mi enojo. Ahí está un poquito el orgullo de un ciudadano, ¿verdad? Entonces siempre le decía a Ezequiel, Pero también de la compañía, persistencia, Daniel. Sí. Es lo que bueno. Hay que aguantar un quiero proceso de 7 claro, años, ¿no? Quiero nomás, bueno, hacer como una especie de análisis, lo que decía, por más herramientas legislativas que uno tenga, tenemos que encontrar también ciudadanos que tengan la persistencia, que sean insistentes, que sean conscientes de la importancia de la información pública, que a veces no se da, ¿verdad? A veces tenemos toda la información, toda la herramienta y parece que como si nada, no la usamos. ¿verdad? Bueno, justamente, lo que va a permitir ahora esta ley es que haya un montón de casos como el de Daniel. Lo que venía diciendo, el tema de declaraciones juradas es uno. Lo que ocurrió ahora, y a mí me llama, digamos, me prende todas las alertas, las respuestas que están teniendo las fuerzas militares con respecto a las solicitudes de información que hace el diario ABC. Dijeron que toda orden circular o resolución en el ámbito militar es información reservada. Pero por favor, o sea, claramente la ley establece la 1337 que es reservado solamente las sesiones del Consejo de Seguridad Nacional. Y luego, la ley de inteligencia, las tareas de inteligencia que realicen las fuerzas policiales y militares. Pero las fuerzas militares y policiales no solamente realizan tareas de inteligencia. Y lo que se pide es simplemente reglamentos de uso de combustibles. Dijeron que no. Hoy, me entero, había pedido la periodista Mabel Renfeld, información sobre la foja de servicio del general Gonzaga Garcete. ¿Qué le dijeron? Que es información reservada porque afecta la intimidad de este buen hombre y aparte, eventualmente la seguridad nacional. O sea, nos toman por idiotas. Porque una cosa es que estemos hablando de reuniones del Consejo de Seguridad Nacional o información sobre o inteligencia o movimiento de tropas en un momento de conflicto. Pero la foja de servicio de una persona que le pagamos el sueldo a nosotros, me parece que lo menos que pueden decir es, bueno, ¿quién es usted? ¿Qué hizo? ¿Dónde estuvo destinado? No, es información reservada. ¿Por qué? Porque lo dicen ellos. ¿Qué nos va a obligar? A ir a la justicia. O sea, este tipo de casos como los de Daniel fue el primero
a ver, es clave. Recordemos que en Estados Unidos fue Rosa Parks la que se plantó ante el sistema de segregación racial en el sur de Estados Unidos, y 50 años después Obama juraba con el primer presidente afroamericano. Esa señora cambió la historia. O sea, lo que hizo Daniel lo vamos a recordar dentro de unos años como el tipo que generó un punto de inflexión en la calidad democrática del Paraguay. Pero vamos a necesitar muchos otros Danieles, vamos a necesitar muchos otros abogados, y vamos a necesitar una justicia que esté a la altura. O sea, vamos a ver cómo va a reaccionar la Corte Suprema cuando les planteemos estos casos. Declaraciones juradas de funcionarios, concepto de seguridad nacional. El otro día la Procuraduría General de la República rechaza un pedido de acceso a la información donde se sistematizaban leyes y dictámenes presentado como logro de gestión de la Procuraduría, diciendo que esto era propiedad intelectual, que sí lo es propiedad intelectual, pero esto no afecta el derecho del procurador y uno de sus asistentes. Pero esto no implica que esto no sea información pública, porque eso implicaría sino que todos los programas informáticos que tiene el Estado paraguayo no deberían ser públicos porque hubo alguien tiene el derecho de paternidad sobre eso. Son problemas, son cuestiones preocupantes que vamos a tener que ir salvando. Es buena la ley, pero los desafíos son enormes. Tenemos una breve pausa, hacemos, Pedro, 2 series de Banco Plano y ya volvemos. Dale. Último bloque de Sin Vuelta, se mantiene en 19 grados la temperatura. Gracias, muchachos, por haberme corregido al inicio del programa. Daniel, si tuviéramos que dar una conclusión acerca de lo que fue todo este proceso de años y lo que se está viviendo ahora, porque más allá de estos casos de denuncia y la información que ya tenemos, hay mucho todavía por hacer. ¿Cuál sería tu conclusión? Yo en realidad pido dos cosas. Primero, la promoción intensa de esta ley de acceso a la información pública, hasta que lograr que algún ciudadano incluso pida a alguna directora de su escuela rendición de cuentas acerca de rubros en concepto de gratuidad, por ejemplo. Eso todavía no se pide. Dos, pediría que los gobernantes, ya sea municipales, de la gobernación, de cualquier ente del Estado, no le tengan como un cuco a la ley de acceso a la información, que no le tengan miedo, más bien que le tengan como una herramienta valiosa para demostrar lo que tanto pregonan durante la campaña política. ¿Qué es lo que pregonan? Honestidad y transparencia. Esta ley de acceso a la información pública es una herramienta maravillosa para los políticos para poder demostrar realmente su honestidad, la que tanto nos han prometido durante la campaña electoral. Y por último, una yapa, digamos, permitime, por primavera. Te estás adelantando, Lo que estaba diciendo Ezequiel, bueno, ahora tenemos que irnos ya por el fin de la impunidad. Sí, esa es el otro paso, sería ya para completar realmente nuestra democracia. Gracias, Daniel, por venir. Gracias a ustedes, gracias. Ezequiel, si tuviéramos que decirle a la gente algo, dice, muy bien, la ley está, pero ¿cuándo vamos a comenzar a ver gente tras las rejas? Bueno, no tenemos tras las rejas, pero ya Perlita fue condenada. Perlita está devolviendo parte de los salarios mal habidos que se descubrieron gracias a el movimiento por el acceso a la información, porque esto fue antes de la ley. Tenemos a parlamentarios que están peleando como gato panza arriba ante la Corte Suprema para no juicio oral. Tenemos gente que el sistema está funcionando. Recordemos lo siguiente, hoy nos congratulamos de todo lo que ocurrió, pero el caso de Daniel nos llevó 7 años. O sea, la justicia en todas partes del mundo lleva su tiempo, no debería ser así, pero lleva su tiempo. Pero bueno, lo que sí le diría a los televidentes es, simplemente entren a informacionpublica.paraguay.py y pregunten lo que se les dé la gana. Es su derecho y lo pueden hacer en forma fácil. Y si hay una institución que no esté adherida al portal, envíenla el pedido al Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia debe reenviar esa solicitud a otro municipio. Esto ha ocurrido, por ejemplo, con Ciudad del Este. Y ya que estamos, le pediría a la intendenta Sandra Zacarías, dado que es la segunda ciudad más importante del país, que se adhiera al portal y que cumpla con la ley de acceso a la información. Gracias, Sandra. Gracias, Ezequiel, por venir, muy amable. Katia, ¿cuántos años de funcionaria dentro del ministerio? Yo tengo 10 años de ser funcionaria pública, pero yo soy realmente funcionaria del Instituto de Previsión Social. Estoy en el Ministerio de Obras bajo la figura de comisionamiento. Estoy comisionada al ministerio hace 2 años.
Pregunta, ¿cuántas horas por día estás dentro de una oficina en el ministerio? Que no es un lujo el ministerio, pues, lo conozco por dentro, digamos. Pero ¿cuántas horas por día estás dentro? Y estamos hablando de entre 8 y 9 horas. Bueno, una funcionaria que está 8 y 9 horas por día, ¿qué quiere como funcionaria en este caso? Y sobre todo estando en recursos humanos. La verdad, yo, o sea, independientemente a este caso, lo que yo siempre comento es de que creo que los funcionarios públicos tenemos que empezar a cambiar un poco el concepto. Tenemos que tratar de limpiar un poco nuestra posición y creo que depende de cada uno de nosotros. O sea, volver a tener credibilidad como servidores públicos, que la gente crea de que sí podemos hacer las cosas bien, salir un poco de ese estigma que implica ser funcionario público, que eso es sinónimo de informalidad, de ser cachafaz, de ser incumplido. Y creo que depende de cada uno de nosotros. O sea, tenemos que jerarquizar de vuelta esa labor, que creo que es una labor muy noble el de ser servidores públicos, pero para eso tenemos que entender primero lo que eso implica, ¿verdad? Y a partir de ahí nosotros mismos empezar a cambiar ese concepto. Gracias, Katia. Valores, hay que tener valor para estar ahí adentro. Bueno, Felipe, ¿para dónde vamos después de Para mí, tomar el gimnasio? ¿Para dónde? yo quiero, bueno, a mí me falta, ¿verdad? Pero independientemente de eso, yo quiero mirar lo que ya se hizo. O sea, para mí, creo también que para seguir para adelante, es bueno también un poco aplaudir nosotros mismos, decir, mira lo que ya avanzamos, ¿verdad? Porque a veces parece todos son pálidas. Entonces, por eso le pregunté lo que le pregunté a Daniel, ¿verdad? Daniel empezó, lo apoyó gente como Ezequiel y otra gente se tomaron los recaudos en el caso del MOPC. O sea, yo creo que hay como un cambio de cultura, todavía es pequeño, a lo mejor lo que uno pretendería, pero para mí hay que mirarse lo que se hizo y está bueno eso. Carmen. Que no solamente las autoridades tienen que, como ella decía, limpiarse esa imagen de funcionario público, sino también los funcionarios públicos tienen que estar de alguna forma sujetos a ese control, porque también cabe recordar que hubo firmas de peticiones para que estos funcionarios, para que sus datos no aparezcan en estos portales. Así que me parece que al ser funcionario público, ellos mismos tienen que transparentar también sus gestiones. Pedro. Es clave esta ley que puso en evidencia un montón de casos, el de José María Ibáñez, el que está ahora en el Consejo de la Magistratura, ex senador Víctor Bogado, lo de Karina Benítez también, que fue la que firmó justamente la planilla. Rodríguez, Karina Benítez, compañera. Así que es importantísimo eso, y hago propio las palabras de Daniel con respecto a la necesidad de que se extienda, pero a todo el orbe nacional, municipal y de gobernaciones, el control ciudadano. Mariana. Yo diría que el ciudadano debe apropiarse de esto. Información es poder. Es decir, esto va a extrapolar todos los estratos. Vamos a poder tener más medicamentos en el Ministerio de Salud, vamos a poder tener rubros disponibles cuando vayamos captando ese rubro que está siendo mal utilizado. Ahí capaz entendemos un poco más por qué es importante no denunciar, sino entender cómo se está gastando. Y creo que cuando entendamos eso, esto puede cambiar mucho. No ahora, quizás en 7 o en 10 años como le tocó a Daniel, pero en un progreso quizás lento pero necesario. Muy bien, nosotros nos despedimos sin Sí. vueltas. Mañana otra edición. Carmen, ¿te queda tu vestido? ¿Te probaste ya? Por favor, ¿cómo ¿Sí? no? ¿Qué pregunta? Sí, ¿Te me queda? probé. Cada Bien. día que me pruebo estoy más flaca. Está más linda. Bueno, nos vemos bien en la noticia.